El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesucristo empezó su ministerio en esta tierra, hablando del reino de Dios. Lo podemos leer en Mateo 4, 17. Él empezó hablando del reino de los cielos, ese reino prometido por el Padre, prometido en diversos lugares, pero mayormente en el profeta Daniel. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Ahí nos enseña el Espíritu Santo que el reino de los cielos iba a manifestar no solo en el futuro, sino primordialmente mientras los reyes estén presentes. ¿Qué reyes? ¿De qué reyes se estaba hablando? Reyes que se habían autoproclamado ellos mismos como reyes, reinos del ser humano, incluso jerarquías diabólicas. Porque la Biblia dice en Mateo 12, versículo 26, que Satanás tiene un reino. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, ni tampoco dejado a otro pueblo, porque ese reino fue previsto para un pueblo. Como dice Mateo capítulo 25, 34, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino que está preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El reino realmente no se manifestó en su poder hasta la fundación de la tierra de la iglesia. Cuando vino el Espíritu Santo, en la carta de los Hechos, capítulo 2, estaban todos unánimes, orando, esperando. Esa palabra unánimes en griego se llama homothimaton, que significa tenían un mismo sentir o una misma temperatura de corazón. Es interesante que realmente solo puedes orar en comunión con personas que tienen el mismo espíritu ferviente como tú. Y cuando estaban los 120 esperando, la Biblia dice que de repente, del cielo vino un viento. Esa palabra viento, en griego, eco, un sonido que rebota. Un eco. Ese eco, probablemente, quién sabe, hacía 10 días que el Mesías había sido llevado por una nube a la diestra del Padre. Jesucristo, cuando Él resucitó, para los próximos 40 días,
como hemos leído en Hechos 1:3, Él estuvo 40 días junto con los apóstoles. ¿Y de qué Él estaba hablando? Del reino de Dios. Jesucristo empezó hablando del reino de Dios y Jesucristo terminó su ministerio aquí en la tierra, hablando del reino de Dios. Pero hay una cosa interesante, que por medio del Espíritu Santo, Jesucristo le estaba dando órdenes a los apóstoles. Es interesante que Jesucristo, antes de ser crucificado, durante esos 3 años y medio de ministerio, Él todo lo hacía por el Espíritu Santo. Como dice Mateo 12, versículo 28, mas si yo por el Espíritu Santo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué Jesucristo puso tanto énfasis en el Espíritu Santo? Él dijo en Mateo 12, Marcos 3 y en otros lugares que todo se le perdona al ser humano. Todo. Si te acuerdas, el apóstol Pablo perseguía al fin y al cabo a Jesucristo, pero aún eso le fue perdonado y se convirtió en este gran apóstol de las naciones. El apóstol Pablo persiguió la iglesia de Jesucristo, a los que creían en Jesucristo. Y cuando Jesucristo en Hechos capítulo 9 tiene ese encuentro con el apóstol Pablo a mediodía, una luz la rodeaba y dijo: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y más o menos el apóstol Pablo, como diciendo: no, a ti no te estoy persiguiendo, sino solo a los que creen en ti. Y Jesucristo dijo: no, estás equivocado. El que se mete con uno de los que creen en mí, se está metiendo conmigo personalmente. El apóstol Pablo persiguió a Jesucristo, blasfemó a Jesucristo. Él obligó en las sinagogas a los que eran del camino, así le llamaban a los cristianos al principio, los del camino. El apóstol Pablo en ese momento se llamaba Saulo de Tarso, y él obligó a maldecir el nombre del Señor Jesús, a la persona de Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo todavía no era esa persona que se había convertido, él era judío, era fariseo, y él perseguía a aquellos que decían que aquel hombre de Galilea, llamado Yeshua, era el Mesías. Él los persiguió. Y en las sinagogas, él les obligó a blasfemar a Jesucristo. Pero todo eso, no se le tomó en cuenta, porque Jesucristo dijo, en Mateo 12, dice que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, incluso contra Jesucristo o contra el Padre. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Cualquiera que dijera una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Por qué Jesucristo puso tanto énfasis en explicarnos que todo nos será perdonado? Todo. Pero el que sabe que está blasfemando contra el Espíritu Santo, ¿y qué es la blasfemia o el pecado contra el Espíritu Santo? Jesucristo aquí lo explica muy bien. El que hable contra el Espíritu Santo. No el que hace un pecado individual como nosotros de vez en cuando hacemos. No.
Eso no es el pecado contra el Espíritu Santo. Si tú lees los textos de Mateo 12, Marcos 3 o Carta de los Hebreos capítulo 10, te das cuenta que hay 5 cosas que al fin y al cabo es el pecado contra el Espíritu Santo. Primero, rechazar su obra, porque ellos dijeron: esta obra que tú estás haciendo es de demonios. El que habla contra una obra del Señor, una iglesia, y lo hace aposta por envidia, diciendo que lo que está pasando ahí, eso es del diablo, eso ya es pecado contra el Espíritu Santo, porque el pecado contra el Espíritu Santo es rechazar su obra, rechazar su herramienta humana, rechazar su personalidad, quitarle el derecho de ser una persona y rechazar su trato cuando Él nos forma. Y quinto, rechazar su gracia, como la carta de los Hebreos. El Espíritu Santo es una persona. Él es una persona. ¿Y qué es lo que determina una persona? Una persona es determinada por su voluntad, por su intelecto y por sus sentimientos. Todo eso son cosas que el Espíritu Santo tiene. El Espíritu Santo es una persona. Nosotros cristianos creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. A esto nosotros le llamamos la Trinidad. Bueno, esa palabra Trinidad no aparece en la Biblia, es correcto, pero nos enseña a aprender ese concepto, esa revelación. Hace poco tiempo estuve leyendo un libro que decía: el intentar de comprender la Trinidad es casi ponerte loco. Pero el rechazar la Trinidad es tu condenación. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él vino para salvarnos, para dar su vida, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Jesucristo, Él es el único Salvador. Él es el Mesías. Él es el camino hacia el cielo, la puerta hacia el Padre. Jesucristo es el pan. Él no tiene pan, Él es el pan. Él es la luz, Él no tiene la luz, Él es la luz. Él no solo tiene vida, Él es la vida. Todo se concentra en la persona de Jesucristo. Y Jesucristo, en la última noche, cuando Judas ya salió, es interesante que Jesucristo, Él no habló en la presencia de Judas hasta que Judas se levantó de la última cena del Antiguo Testamento. Déjame explicarte. Cuando Jesucristo dijo: cuánto he anhelado de este Pesach, de esta Pascua, comerla junto con vosotros, es porque era la última Pascua del Antiguo Testamento. Y en aquel aposento alto, interesante, que la Santa Cena se celebró en el aposento alto, justo en ese aposento alto donde 50 días después iba a venir el Santo Espíritu de Dios. Es interesante. El aposento alto. Cuando Jesucristo celebró esa Pascua, era la última Pascua verdadera del Antiguo Testamento.
Se celebró con un cordero. En verdad, en esa noche habían 2 corderos. Uno se lo iban a comer, que era un animal, pero de otro cordero, probablemente 9 horas después, lo iban a clavar a una cruz, que era el Cordero de Dios, el que quita todo el pecado del mundo. En esa noche, Jesucristo, como judío, celebró el Pesach, como se pronuncia en hebreo. ¿Cómo? Con un cordero, con pan sin levadura y con matas amargas. Pero es interesante que cuando Jesucristo mojó el pan en esas matas amargas, en ese caldo, y se lo dio a Judas, le dijo: lo que tengas que hacer, hazlo rápido. Judas se levantó y salió. Los discípulos pensaron: seguro que va a ir para darle algo a los pobres. Pero conociendo a Judas, que era Judas, los pobres con Judas eran más pobres que antes. Cuando un ladrón es el tesorero, que Dios te guarde. Y entonces cuando Judas sale, en 12 versículos, Jesucristo, en 4 pasajes, en Juan capítulo 14, Juan 14, versículo 16, 17, Juan 14, versículo 26, Juan capítulo 15, versículo 26 y Juan 16, versículo 7. En 12 versículos, Jesucristo nos presenta al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, conociendo al Espíritu Santo, Él en Juan capítulo 16 dice: Él me glorificará. Él me glorificará. Jesucristo, conociendo la persona del Espíritu Santo, como diciendo: yo le conozco, yo sé que Él no va a hablar del mismo. El Espíritu Santo es tan humilde que Él no habla de sí mismo. Él habla solo de Jesucristo. Jesucristo, sabiendo que el Espíritu Santo nunca iba a hablar de Él mismo, como diciendo: mira, gentlemen, os voy a explicar una cosa. Os quiero explicar algo del Espíritu Santo, porque yo sé que Él no va a hablar de Él mismo. Y porque yo le conozco, yo quiero hablaros de Él. Porque dice: os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene a vosotros. ¿Por qué Jesucristo dijo eso? En Juan capítulo 16. Él dice: os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, Él no vendrá a vosotros. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo es atraído por Jesucristo. Y si Jesucristo, vamos a decir, está en un lugar, en una habitación, en una sala, y el Espíritu Santo entra por la puerta, ¿a quién te piensas a dónde va el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es atraído por Jesucristo. Y mientras Jesucristo esté presente en algún sitio, el Espíritu Santo no viene a ti ni a mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, junto con el Padre, desde toda eternidad, estaba con Jesucristo. Y el Espíritu Santo siempre es atraído a Jesucristo. Si Jesucristo está en un lugar, el Espíritu Santo no viene a ti ni a mí. El Espíritu Santo se fuera con Jesucristo. Pero, como nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, y Jesucristo así nos lo presentó en Juan 14, 16, 17, Juan
14, 26, Juan 15, 26 y Juan 16, 7. Ahí Jesucristo, en 12 versículos, nos explica del Espíritu Santo como nadie en toda la Biblia anterior. ¿Por qué? Porque para poder hablar de alguien, tienes que conocerlo. Y si alguien conocía al Espíritu Santo, era Jesucristo, el Hijo de Dios. Si tú eres verdadero cristiano, un verdadero cristiano cree en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también tiene una cosa muy interesante que quiero compartir, porque me di cuenta, cuando yo me convertí, o el Señor me convirtió, yo diría, el Señor me convirtió. Hace ya años, yo me di una cosa cuenta, que habían dos extremos entre nosotros cristianos. Habían algunos que rechazaban totalmente el poder del Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo, porque no querían ser extremos. Pero el otro extremo era que era un super, hiper manifestación supuestamente del Espíritu Santo. Es lo mismo que con los demonios. Hay dos extremos entre nosotros cristianos. Un extremo niega la existencia o la obra de los demonios, pero el otro extremo es que detrás de cada problema ven un demonio. Ambos son extremos que no son sanos. Lo mismo con el Espíritu Santo. Hay algunos que rechazan su obra, su manifestación, su poder, y hay otros que se creen que si no le entra la chiripolca, o como se llama eso, si no caen al suelo, que el Espíritu Santo no está presente. Ambos están equivocados. Porque voy a decir una cosa. El Espíritu Santo es una persona. Él no es un payaso. Él es Dios. Él es Dios. Y Jesucristo, Él le dijo a sus apóstoles, quedaros en Jerusalén hasta que seáis revestidos con poder de lo alto. Lucas 24, 49. Porque para resistir el poder de lo bajo, necesitas el poder de lo alto. El Espíritu Santo de Dios, Él es una persona. ¿Tiene poder? Sí, pero es una persona. ¿Viene con fuego? Sí, pero es una persona. ¿Él echa a los demonios fuera? Sí, pero es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Y déjame explicártelo así. Lo que era el Padre, Adonai Elohim Israel, para el pueblo de Israel, eso es Jesucristo para los 12 apóstoles. Lo que el Padre era para Israel y lo que era Jesucristo para los 12 apóstoles es el Espíritu Santo para nosotros. Pero hay una cosa interesante con el Espíritu Santo. Y me gustaría hablar a mis hermanos católicos, a mis hermanos bautistas, ortodoxos o de otras denominaciones. Porque yo comprendo que ellos digan, no, yo rechazo todo eso del Espíritu Santo porque todo es un poco raro. Y tienes razón. Hoy, el Espíritu Santo el mismo. Hebreos 13, versículo 8 dice que Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy, en toda eternidad. Si Jesucristo no cambió, el Espíritu Santo tampoco ha cambiado. Y el Padre, de todas formas, no ha cambiado. Ahora, yo comprendo que hayan denominaciones cristianas que ¿aceptan la teología del Espíritu Santo? Sí.
aceptan la obra del Espíritu Santo también. Pero se cierran a la manifestación y al desarrollo del poder del Espíritu Santo porque han visto cosas extremas. Y en cierto punto yo le doy razón. ¿Por qué? Porque mucho de lo que yo he visto de supuestas manifestaciones del Espíritu Santo no tiene que ver nada con el Espíritu Santo. Es una copia barata de la carne. Yo he visto al Espíritu Santo actuar con un poder, como una ola de viento del cielo, juntamente con el evangelista Reinhard Bonnke, donde 15.000 o 20.000 personas de repente recibieron una ráfaga de viento del cielo y cayeron todos al suelo. Yo he visto el Espíritu Santo con poder venir sobre un seminario bíblico en Rusia, en Letonia, y todos caer al suelo por el poder del Espíritu Santo. Yo lo he visto genuinamente, pero también he visto esas copias baratas, donde se provoca, se intenta producir manifestaciones. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona con un intelecto, con una inteligencia, con emociones, con una propia voluntad. El Espíritu Santo, así como nosotros le hablamos Espíritu Santo, esa palabra Espíritu Santo en el Antiguo Testamento aparece solo 2 veces. Hay algunos que dicen, si solo 2 veces aparece, entonces no puede ser mucha verdad. A ver, tronco, ¿cuántas veces aparece en el Antiguo Testamento que una virgen iba a tener un hijo? ¡Una! Pues ya está. ¿Por qué solo aparece una vez? Porque solo iba a suceder una vez y punto. Se acabó el rollo. La palabra Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, solo en 2 pasajes se dice Espíritu Santo, que es Salmo 51, 11 y Isaías 63, 10. Ahí la Biblia le llama Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios, porque muchos pasajes que son citados por el Espíritu Santo y se refieren al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento eran palabras que Dios el Padre había hablado en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo, si tú hablas con un judío ortodoxo, él te va a hablar de Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh. El Ruach de la santidad de Dios. El Espíritu Santo normalmente en los textos del Antiguo Testamento es llamado el Espíritu de la santidad de Dios. Pero en Salmo 51, 11 y Isaías 63, 10 es llamado el Espíritu Santo. Jesucristo nos enseñó que Él todo lo que hacía lo hacía por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que Él del cielo tomó el verbo, al logos, en griego dabar, en hebreo, y arrodeó a esa virgen en Nazaret, a la Virgen María, y cuando lo arrodeó con esa sombra, Lucas 1, versículo 35, en esa sombra el Espíritu Santo provocó la encarnación del Verbo eterno. El Espíritu Santo es Dios. Cuando Ananías y Zafira, me acuerdo uno que me dijo, ay pastor, me encantaría tener los tiempos de los apóstoles en la carta de los Hechos. Y digo, ¿por qué? Ay, por el Espíritu Santo. Digo, oye, te voy a contar una cosa. Si nosotros vivimos los tiempos de Hechos 5, 1 adelante, donde Ananías y Zafira mienten al Espíritu Santo, subtrayen, roban y cayeron muertos.
Dale a Dios gracias que hoy no sucede en las iglesias, porque si no, probablemente nos quedamos solos. Absoluto. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. ¿Tiene poder? Por supuesto. ¿Se puede sentir su presencia? Pues claro. Él tiene poder, pero es una persona y tiene presencia. ¿Y sabes? El pecado contra el Espíritu Santo es rechazar su obra, decir lo que está sucediendo es del diablo, o hoy en día es impresionante la falta de respeto que hay a los pastores y predicadores. Impresionante. Impresionante. ¿Sabes? Una forma de rechazar al Espíritu Santo es, primero, rechazar su obra. Segundo, rechazar la persona que él está usando. Y tercero, y una de las peores formas de rechazar al Espíritu Santo es quitarle el derecho de ser una persona. Hay sectas que dicen que el Espíritu Santo no es una persona. Vale. Si me estás oyendo, quiero que sepas que esto la llevas clara. El Señor te quiere perdonar, Él te quiere salvar, pero decir, enseñar, proclamar, escribir que el Espíritu Santo no es una persona, ay, que Dios te guarde. Es lo único que la sangre de Jesucristo no puede borrar. Pero hay otra forma de rechazar al Espíritu Santo, y es su trato. Es el trato, como el Espíritu Santo nos purifica. Porque tienes que imaginarte que todo lo que es Jesucristo, así es el Espíritu Santo. Y también la forma de hablar sobre la gracia, como dice la Biblia en Hebreos 12. Y me encantaría que aprendas este versículo porque es impresionante. Dice, Hebreos 10, dice que nosotros podemos pisotear al Hijo de Dios. Imagínate. Dice, ¿cuánto mayor castigo, versículo 29, merecerá el que pisotea al Hijo de Dios? ¿Esos son religiones que dicen que Jesucristo era un profeta y no el Hijo de Dios? Atención, ¿cuánto mayor castigo? O tuviera inmunda la sangre de Jesucristo. Pero ahora oye lo tercero, el que ofende al Espíritu de la gracia. El Espíritu Santo es como Jesucristo. Y yo te doy un consejo. Si quieres conocer al Espíritu Santo, de verdad, tienes que hablar con Él. Porque su nombre, como Jesucristo le llama, Consolador, como está escrito en griego, Paracletos, es la composición de dos palabras. Para significa a tu lado, paralelamente. Y la otra es kletos, mejor dicho, kaleo, significa llamado. El que fue llamado a tu lado, el Espíritu Santo está ahí. Habla con el Espíritu Santo. Y sabes, me he dado cuenta que para conocer el Espíritu Santo mejor, es necesario la soledad, la intimidad, la oscuridad y el silencio. Me he dado cuenta que para conocer al Espíritu Santo más profundo, necesitas la soledad con Él, la intimidad con Él, la oscuridad de la noche y el silencio de la noche. El silencio es el sonido de su presencia. La oscuridad de la noche es un secreto que si no lo experimentas no se puede explicar.
Cuando Jesucristo dijo, y yo rogaré al Padre para que Él os dé otro consolador. Esa palabra otro en griego, se llama alos. Alos, otro. Alos. Y nosotros todos tenemos esa palabra en nuestra boca, la conocemos, porque la palabra alergia es una palabra griega compuesta de alos y ergon, que significa otro, otra forma de actuar, otra forma de hacer las cosas, otra fuerza como actúa. Esa palabra alergia fue inventada por un médico de Austria, si no me equivoco, que él era médico de niños. Y fue el primero, sobre el año 1920 más o menos, que se dio cuenta que los niños tenían alergias contra cosas. Y de ahí tomó esa palabra. Y esa palabra, alergia, en esa palabra está la palabra alos, que significa otro. Pero significa otro de la misma calidad. Porque hay otra palabra que se llama hetero, que significa otro de otra calidad. Alos significa otro de la misma calidad. Cuando Jesucristo en aquella noche dijo, yo le voy a pedir al Padre y Él os va a dar a otro de la misma calidad como yo. Jesucristo es el único que fue a la cruz, pero es el Espíritu Santo que demuestra la cruz. El Espíritu Santo nos revela la persona de Jesucristo. Y mire, querido oyente, los apóstoles, cuando Jesucristo estaba en la tierra, dudaban incluso algunas veces de Jesucristo. Si no me crees, lee Mateo capítulo 28, versículo 17. La Biblia dice que cuando vieron a Jesucristo resucitado, dice la Biblia, oye atención, le adoraron, pero algunos dudaban. A ver, momento, otra vez. ¿Veis a Jesucristo resucitar? ¿Y todavía dudan? Pero ¿sabes una cosa, querido oyente? Detrás de la venida del Espíritu Santo, ninguno de los apóstoles jamás dudó. Y otra cosa, que aquel apóstol que no estuvo con Jesucristo fue el que más reveló a Jesucristo. ¿Quién es? El apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él recibió el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura en el Espíritu Santo y conocía la comunión con el Espíritu Santo. Algunos dicen, ¿cuándo soy bautizado en el Espíritu Santo? ¿Cuándo viene el Espíritu Santo a mi vida? El Espíritu Santo estaba en esta tierra antes que tú. No es que Él viene. No. El que vino a la tierra eres tú, tronco. Él estaba aquí todo el tiempo. El Espíritu Santo está con todo ser humano. ¿Quién es el que nos lleva a los pies de Jesucristo? El Espíritu Santo. Y cuando somos nacidos, ¿qué dice Juan 3:3 y Juan 3, versículo 5? Que somos nacidos por el Espíritu Santo. Nosotros somos nacidos de nuevo por el Espíritu Santo de Dios. Y todo, o déjame explicarlo, la persona ahora principal en esta tierra, que representa a Jesucristo, que es el epicentro de todo, es la persona del Espíritu Santo. Pero déjame explicar una cosa, atención. Cuando en un momento en la oración, el Señor tocó mi corazón, y lo que voy a decir ahora, yo sé que muchos de vosotros me van a comprender, porque Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y cuando estaba en la oración, el Señor Jesús habló a mi corazón y me dijo, hijo,
yo quiero que tú conozcas al Espíritu Santo como yo le conocía. Y la verdad que di un paso para atrás. Yo digo por qué. Y dije, mira, Señor, encantado, lo que tú digas se hace. Pero al Padre le conozco. Porque lo creo, lo he experimentado y le conozco. A ti te conozco, Señor. Porque lo creo, lo he experimentado y lo creo de todo corazón. Y te conozco, Señor. Pero, Señor, al Espíritu Santo no tengo ni idea. Y el Señor me dijo, habla con Él. Háblale en mi nombre. Porque fue enviado en mi nombre. Como dice la Biblia en Juan 14, 26, Juan 15, 26 adelante. El Espíritu Santo fue enviado en el nombre de Jesús. ¿Quieres saber cuál es el último nombre que Jesucristo, que el Espíritu Santo oyó cuando vino del cielo? Cuando Él vino del cielo, el último nombre que oyó fue el nombre de Jesucristo. Por eso quiere ser recibido en el nombre de Jesús. El Señor me dijo, habla con Él. Habla con Él. Y yo confieso una cosa, lo hice. Y de repente experimenté y percibí lo que jamás en mi vida me hubiera venido a la mente. ¿Y qué fue? Fue su presencia, su santidad, esa presencia que te sana, que te llena, que te restaura, que te corrige, que te santifica, que te aviva, que te alinea de nuevo. Y pocas semanas después, el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo, hijo, siempre que tú quieras estar conmigo, tú puedes estar conmigo lo que quieras. Tómate todo el tiempo que quieras y estamos a solas. Pero me dijo, cuando tú salgas de aquí, de la oración, no hables de mí, habla de Jesucristo. Y queridos, fue impresionante. Querido oyente, mire, el Espíritu Santo está con usted. El Espíritu Santo. Algunos dirán, yo no lo siento, perdona. El Espíritu Santo no necesitas tus sentimientos, pero sí tu fe. No es por sentimientos. No. El Espíritu Santo está aquí. Es el Espíritu Santo que nos revela la Biblia. Es el Espíritu Santo que provoca que adoremos en el Espíritu y en verdad. Es el Espíritu Santo, como dice Gálatas 5, versículo 16. Andad en el Espíritu. Es interesante que Gálatas 5, versículo 15, cuando dice en español andad en el Espíritu, es la palabra que dice, o versículo 16, esa palabra andad en griego, katapateo. Existe una palabra katapateo, pero hay otra que se va peripateo. Andar en el Espíritu se llama peripateo. Y peripateo, déjame explicar una cosa. A ver, voy a intentarlo. Cuando se aprende sobre los filósofos, cuando vas a un seminario bíblico, y uno bueno como yo tuve el privilegio, hay entre 3 y 6 meses aprendes sobre los filósofos antiguos. Sea Aristóteles, sea Homero, sea Platón, cualquiera de ellos. Ok. Pero había una escuela de filósofos que se llama los peripatetes. ¿Quién eran los peripatetes? Había como un patio, imagínate un patio con columnas, redondo,
Y esa escuela filosófica daba las clases, atención, dando vueltas debajo del techo de ese patio, y mientras el maestro iba andando, iba hablando. Y por eso a esa escuela filosófica le llamaban los peripatetes, porque el profesor no se ponía delante de la clase, sino daba vueltas. Y si querías aprender algo, tenías que ir al mismo paso, no muy rápido, no muy despacio, sino ir al mismo paso. Por eso, en el ejército, el paso compasivo le llaman peripateo, andar a la misma velocidad. El apóstol Pablo dice, andad en el Espíritu. ¿Qué significa? Andad a su velocidad. No muy rápido, no muy despacio, sino el mismo paso que el Espíritu Santo anda contigo. Y dice el apóstol Pablo en español, en alemán, y en mucha Biblia en inglés también, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, que son dos cosas diferentes. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero ¿sabes cómo lo dice en griego este texto? Andad en el Espíritu y automáticamente no vas a satisfacer, o como se llama en español, los deseos de la carne. La carne se vence andando en el Espíritu. El Espíritu Santo está aquí, querido oyente. Si tú quieres caer cuando alguien te pone las manos, pues tú tranquilo, cae en el Espíritu. Pero que sea de verdad. Las manifestaciones del Espíritu Santo, eso viene porque nuestro cuerpo muchas veces no comprende eso. Pero si es bautista, seas pentecostal, seas luterano, seas adventista, ortodoxo o católico. Queridos, y quiero que esté atención queridos, oíme. La única persona donde el Padre Celestial y Jesucristo te permite que tú le dirijas tus oraciones, la única persona que transmite nuestras oraciones, inspira nuestras oraciones, lleva nuestras oraciones a la presencia de Dios, la única persona a quien Jesucristo te permite orar o rezar, como le llames, es a la persona del Espíritu Santo. Todo lo otro no será oído. Todo lo otro es anulado. Solo el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo. Ahora, recibe, provoca, oye, inspira y lleva nuestras oraciones al lugar celestial, donde las cosas se cambian. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Querido oyente, el Espíritu Santo está aquí. Habla con Él. Habla con el Espíritu Santo. Sí, adora al Padre. Sí, adora al Hijo. Sí, adora al Espíritu Santo. Sí, habla de Jesucristo. Sí, habla de Dios el Padre. Pero con quien tú y yo tenemos que hablar es con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el poder. Él tiene el poder. Él es una persona con poder. Mi esposa cocina muy bien, pero no es mi cocinera. Mi esposa limpia la casa impecable, pero no es mi criada. Y todo lo que tenga el Espíritu Santo es secundario. Los dones, el fuego, todo
Lo más importante es que Él es una persona. Él te va a ungir con fresco aceite de su unción. El Ruach de Adonai está sobre mí, porque Él me ha Meshaya con su espíritu. El Espíritu Santo, Él no es el mensaje, Él es el mensajero. Él quiere estar siempre glorificando a Jesucristo. ¿Cuánto me encantaría hoy con esta serie que voy a empezar sobre la persona del Espíritu Santo, mañana en los próximos días, sobre el hablar en nuevas lenguas, el poder del Espíritu Santo, sus dones, sus ministerios, sus talentos,